De ello con don Jaime Caneiro, analista político y económico. Señor Caneiro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer como siempre. Buenas tardes, un placer. Esto no puede ser buenas noticias. Y si lo añadimos a lo que hablábamos de los autónomos, de las horas que se trabaja de menos, el empleo de baja calidad, ¿hacia dónde vamos en este año electoral, señor Caneiro? Bueno, pues es un dato, a mi juicio, no sorprendente. Te voy a explicar el porqué, muy brevemente. Sorprendente sería un dato positivo. Hay una cosa en común, que es la pandemia, que efectivamente ha afectado para el cierre de empresas, pero la cuestión que tenemos que plantearnos es por qué somos el segundo país por debajo de Luxemburgo con el mayor cierre de empresas. Muy sencillo. Tenemos un gobierno que ha subido los impuestos, sociedades y IRPF, que esto afecta casi a la totalidad de la población. Los fondos de reestructuración de la Unión Europea, que precisamente estaban destinados para el apoyo del sector empresarial, no sabemos a dónde han ido. Yo como empresario, y te lo digo también en el sector, no conocemos a nadie que haya disfrutado de ese fondo de reestructuración. Y además, por ejemplo, se dedican a poner nuevos impuestos a la banca, a las grandes fortunas, a las grandes empresas. Ahora establecen el mecanismo MEI para el fondo de las pensiones con un incremento del 0,6, que el 0,5 lo tiene que asumir la empresa y el 0,1 el trabajador. Pues este escenario no pretenderás que exista un dato positivo en el cual las empresas crezcan o aumenten, sino que quiebren. Y esto es preocupante, ¿no? Porque un país que no garantice el emprendimiento, no apoya al empresario y tenga estas cifras, está destinado al fracaso absoluto. Y somos, como bien se ha dicho antes de entrar en directo, el segundo país por debajo de Luxemburgo con el mayor cierre de empresas. Esto es muy preocupante. Y además, a mí me daría vergüenza porque, fíjese usted, que le hablaba de los fondos de reestructuración. Somos el único país de la Unión Europea en el cual se tendrán que enviar comisarios para investigar y supervisar qué ha ocurrido con esos fondos de reestructuración. Como te decía, un país que no apoya al tejido empresarial, a las pymes, que son el 80 y pico por ciento del PIB de España, estamos destinados al fracaso. Que se dejen de tanta paguita y realmente apoyen a quien genera puestos de trabajo. Eso sería lo importante. Queríamos conocer también su opinión sobre la reunión que mañana va a tener el Observatorio del Control Alimentario, el Observatorio de la Cadena Alimentaria. En los últimos días se ha hablado de poner un tope a la cesta de la compra, de incorporar un impuesto especial a los beneficios de la gran distribución y lo último ha sido la posibilidad de establecer bonificaciones en línea de las que se adoptaron meses atrás con los carburantes que serían efectivas al pagar en caja. ¿Algunas de estas medidas, en su opinión, ayuda a resolver el problema o solo lo están aplazando? No soluciona el problema. Dos, lo están aplazando y lo que es más grave, estas medidas pueden incluso empeorar el problema, ¿vale? Topar el precio de la compra no va a suponer que el IPC se rebaje. Conocíamos el otro día la publicación del INE que vino a confirmar las estimaciones que se habían hecho, donde el IPC subyacente está en el 7,4. Ya no solamente es el 6,7 que se estimaba, sino que se confirma el 7,4, un disparate. A mi juicio, solo hay dos posibilidades de que el IPC, la cesta de la compra, se rebaje. Ya te adelanto que muy probablemente en las próximas semanas vamos a ver una subida de tipos por parte del BCE y todo parece apuntar a que se va a situar en el 3,75 del tipo de interés, que es una medida que se tiene que hacer sí o sí, que ha ido también alargando y prolongando el BCE para paliar la inflación. Eso es una medida que tiene que hacerse sí o sí y eso sí que puede provocar en general en la Unión Europea y también en España la rebaja del IPC y la cesta de la compra. Y dos, el gobierno lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, tanto del IVA como del IRPF, y eso provocaría una rebaja sustancial de la inflación. El Banco de España estima esta semana, en su último informe, que hasta 2025 no se recuperaría la inflación en el 1,8. La Unión Europea establece que la inflación tiene que estar entre el 0 y el 2, situándose el 1 como escenario perfecto. Y hasta el 2025, o sea, dentro de 2 años y pico, y es una estimación, no se mejoraría la inflación. Entonces, a mi juicio, hay dos cosas que no se han hecho que se tienen que hacer. BCE, subida de tipos automáticamente, gobierno, bajada de impuestos.
la subida de tipo del BCE encadenaría otra vez la subida, por ejemplo, de las hipotecas. Sí, es la misma cara de la misma moneda. Por un lado, permitiría la inflación, pero todo el pasivo, o sea, todo lo que sea pasivo, se vería incrementado. El ahorro no, por ejemplo, el ahorro es algo que se puede beneficiar. Con esta subida de tipos provocaría que los tipos de interés de rentabilidad de los ahorros puedan verse incrementados, pero lo que es todo pasivo provocaría efectivamente un encarecimiento que también se hace por eso, se sube para que la circulación monetaria se reduzca y permita efectivamente que haya menos dinero encima de la mesa y que la inflación sea reducida. Es que no hay más alternativas. En economía he escuchado mucha gente, mucha tal, pero al final es mucho más simple de lo que se parece. No hay más, si queremos rebajar la inflación drásticamente, no hay más opciones que esa subida de tipos y que el gobierno de alguna vez se decida realmente a bajar los impuestos. No hay más opciones. Una última cuestión, en su opinión, ya hemos visto lo que sería lógico, lo que sería técnicamente aplicable. ¿La lucha política entre el PSOE y Podemos va a llevar al PSOE a volver a claudicar ante Podemos y intervenir los precios? Yo espero que no, pero es que el PSOE de Sánchez no es el PSOE, entre comillas, moderado de la historia democrática. Y al final, cuando gobiernas en coalición, tienes que ceder. Y si algo tiene el socio que tiene en este momento Sánchez, que es Podemos, junto con los etarras y independentistas, es que no aceptan uno por respuesta y que no ceden mucho. Entonces yo me temo que, aunque no sea topar la cesta de la compra en absoluto, que ya te digo, no supone ningún tipo de beneficio y dudo mucho que se pueda aplicar, porque eso rompería el mercado y la competencia. O sea, obligar a una empresa a topar los precios es que no es legal en la Unión Europea. Eso será legal en algún país bolchevique de este gobierno, pero en Europa no se puede topar el precio de un producto. Se puede recomendar, pero toparlo no. Pero yo creo que alguna medida supongo que harán para que de alguna forma pues las empresas empiecen a aplicar alguna cesta de la compra, que hay que recordar que se hizo. Recuérdate que Yolanda Díaz propuso a las grandes superficies establecer una cesta de la compra que no se moviera. Y por ejemplo, la primera que se acogió fue Carrefour, que estableció una cesta máximo de 30 euros. Pero bueno, con esa cesta no se alimenta una familia, está claro. Señor Caneiro, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un placer como siempre. Buen domingo, gracias.